Aeronautas, bienvenidos a su programa súper especial de fin de año. Poncho. Queridos aeronautas, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora nos estén sintonizando. Vamos a arrancar con un resumen bien bonito, bien interesante, de una política que adoptamos en las madrugadoras, que era presentar lo que les decíamos con un cartón de investing de fondo para, de una forma un poquito con humor picarón y con un poquito de humor fino, llegar a traducirles lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder en esta semana. Así es, Poncho, tú instauraste esta costumbre o política de poner tu fondo de pantalla de un cartón de investing, los cuales son entre picarescos, mordaces, pero que retratan de una forma que les gusta a los varonautas, ¿no? Simple, con humor, pero realmente nos retrata lo que estaba pasando en el mundo, Poncho. Entonces, ¿cómo ves si le empezamos a dar con los cartones de enero? ¿Te parece? Correctísimo. Cerramos el 2021 con un mundo de fábula, creíamos que nunca iba a acabar la subida, y nos enfrentamos a que en el mes de enero comenzamos a ver cómo el value investing empezó a confrontarse como con el trading intraday y con este rollo de comenzar a poner de manifiesto y dejar en claro que lo que hace nuestro abuelito Don Warren Buffett sigue rifando y seguirá rifando un buen rato, porque no te preocupas tanto en la subida y la bajada diaria, sino aprovechando las tendencias de largo plazo. Sí, el value investing se enfrentaba por primera vez frente a frente. Y incluso podríamos decir que ya empezaba a tomarle delantera, Poncho, a las empresas de rápido crecimiento, ¿no? A estas tecnológicas, etcétera. Entonces, ya en mismo enero, pero en las siguientes semanas, Poncho, ya vemos a un toro, a un mercado, aún con muchas expectativas, ¿no? De cosas positivas, de mercados al alza. Ya vemos al mercado enfrentando al Bitcoin y al oro. ¿Por qué se enfrentaron, Poncho? Cuéntanos. Recordemos, queridos baronautas, que el oro siempre se ha considerado desde las primeras guerras como un activo refugio. A la gente le resultaba más fácil huir de su país y llevarse un lingote de oro que llevarse un portafolio cargando de monedas y de billetes. Entonces, desde que existe memoria de este tema, el oro siempre ha sido un activo refugio, y se suponía que el Bitcoin en algún punto iba a tomar esa postura, iba a ser el activo refugio por excelencia. Pero ahí vemos también ahí a un suspicaz Warren Buffett como queriendo decir... Traviesillo. No saben lo que les espera, La que les viene, perros. También, Poncho, recordar que el oro, pues ya lo sabes, ¿no? Los mismos judíos que huían de su país en la guerra, pues llevaban los lingotes, ¿no? Bien escondiditos en las maletas. Y el Bitcoin, se decía que iba a ser o tomar ese lugar precisamente por esa facilidad, ¿no, Poncho? Que podías moverte de un país a otro sin tener que pasar por el banco central, ¿no? O por un banco. Acuérdense que mucho del Bitcoin es de finanzas descentralizadas. Entonces hacían este símil que tú comentas, el huir con una maleta de oro de tu país era el equivalente a que los ucranianos, por ejemplo, huyeran de su país, pero ya no con maletas cargadas de lingotes de oro, Poncho, sino con un wallet tal vez físico o virtual, pero cargados de criptoactivos, ¿cierto? Correctísimo, Carlitos. Y luego la siguiente semana vemos ahí a poderosísimo Jerome Powell haciendo la de DJ. Un saludo a nuestros compas DJs del colectivo Torres, que nos apoyaron con su music durante esta primera temporada, y vemos cómo empieza como DJ a mezclar ahí emociones y a mezclar esa positividad del 2020 y 2021, y ese derroche de dinero que tuvo la Reserva Federal lo empieza a mezclar con un poquito de precaución, con un poquito de avisos de que venía una política restrictiva muy dura, que la política monetaria no iba a ser tan noble, y entonces ahí se ve que llega también a la fiesta un osito en la parte de atrás. Digamos que le devuelven el favor, así como él andaba a sus picas ante el enfrentamiento entre el oro y el Bitcoin, Poncho. Ahora es el mercado oso que se nos venía encima, la que nos esperaba. En ese momento no lo sabíamos, no lo pensábamos de esa forma, pero estaba por tomar por sorpresa al DJ Jerome Powell. Después, Poncho, a finales de enero se comienza a gestar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Por eso es que podemos ver ahí, Poncho, a los petroleros con Putin confabulando, ¿no? En lo que sería o lo que pensábamos que era el rally del petróleo, ¿no? Correctísimo, y eso en consecuencia tuvo tanto auge que hubo mucho éxodo de capitales de las big stocks, de las FANGs, de las grandes tecnológicas, y en la primera semana del mes de febrero vemos cómo empiezan a tumbar todo lo que son las grandes corporaciones de tecnología, como lo es Apple, Microsoft. Hubo un éxodo muy canijo y mucha gente fue a refugiarse en el petróleo. Entonces ahí es cuando vimos precios altísimos de petróleo y empezaba a asomarse el tema de la inflación, ya como un factor en la ecuación que iba a ser muy latente, muy preocupante. Empezamos a dejar de hablar del COVID y de la tensión política, empezamos a hablar más sobre la inflación.
Así es, la inflación era el tema de moda, Poncho, y bueno, ya después de que vemos que el Nasdaq sucumbía o lo hundían estas Big Techs, vemos en la siguiente, Poncho, a un oso ya con el casco bien puesto de la inflación y la carrera del famosísimo rate hike, ¿no? El alza de tasas ya se veía venir durísimo, y vemos ahí a los jefes de los bancos centrales ya en posición para comenzar a darle duro a la subida, ¿no? Al subidón de tasas. Correcto, al final todos terminaron copiándole la tarea, la misma plana a la FED, pero en ese momento parecía que ahí era cuando estaban todos ya dándose cuenta de que sí era un problema muy latente. Nos lleva a la siguiente, que es, ya no es un rumor, ya no es un tópico que hay que mencionarle como una palabra al aire de cuidado con la inflación, ya era algo bien latente y era un bomberazo. Por eso sale Jerome Powell con su carrito de bomberos, que es con un eslogan ahí de Fed Rate Hike, y van a apagar el fuego de la inflación. Ahí se puso. Así es, Jerome Powell pensaba que iba a apagar la inflación, que está ahí, Poncho, como dices, con el agua de el alza de tasas. Pensaba que iba a ser fácil y rápido parar la inflación. Entonces después tenemos a un toro, Poncho, que tiene por un lado al oro y por otro lado el petróleo. ¿Por qué? Recordemos que el conflicto armado estalla, ¿no, Poncho? En febrero 22, y bueno, ya se veía venir, decíamos, el mercado decía, ¿a dónde me voy? ¿Al oro o al petróleo? Sonaba más tentador el petróleo, dada que las tensiones entre Ucrania y Rusia pues iban a generar obviamente una escalada de los precios en los energéticos, gas, petróleo, etcétera, pero siempre estaba ahí el oro, Poncho, como opción para refugiarse, ¿no? Correcto. Por antonomasia, cuando hay un conflicto bélico, el oro es un activo refugio por excelencia y queda comprobado nuevamente. Y en el caso peculiar de que el conflicto era entre Rusia y Ucrania con los Estados Unidos detrás, adquirió mucha relevancia el petróleo. Por eso es que ahí el toro tiene como la balanza de hacia dónde me voy, con melón o con sandía. Así es, Poncho, ya ha entrado el conflicto entre ambas naciones, ya vemos que se veía venir la montaña rusa de la volatilidad. El índice VIX, que siempre que aparece increciendo, Poncho, ¿qué le pasa a los mercados? Se caen al carajo, porque indica que va a haber mayor volatilidad y los índices se van al piso. Salvo una semana cuando todo colapsó, que se los comentamos en la madrugadora, que inexplicablemente el VIX estaba subiendo y el mercado subió, pero es que había mucha incongruencia en el mercado. Después todo tomó orden y es cuando vino el acabose. Pero bueno, continuemos, Carlitos. Sí, es algo histórico, baronautas, ver que el VIX y los mercados subieran en paralelo. Ya después, Poncho, vemos en una franca posición de encontronazo a Putin y a Biden. ¿Por qué? Porque pues ya atrás podemos ver, digamos que lo que había en juego, ¿no? Los energéticos, los granos, ¿no? Como el maíz. Ya dijimos, Ucrania es el granero de Europa, Poncho, si no es que del mundo. Entonces el mercado está ahí esperando a ver cómo se van a dar las hostilidades entre los verdaderos artífices del conflicto, que son el presidente Biden, o fueron Biden y Putin, ¿no? Más que Zelensky y Putin. Correctísimo, y una semana después adquiere tal relevancia lo que les comenta Carlitos, que se ve ahí a un vecino del norte queriendo cargar gasolina, pero que estaba a precios de Don Periñón y a precios de sangre de unicornio, algo inalcanzable porque realmente se les fue muy, muy, muy caro el precio del combustible. Así es, se rondaba los $5 o $6 por galón, que eso ya es mucho decirlo en ese país. Después, Poncho, de que los estadounidenses preferían ponerle Don Periñón que de la Ultra o de la Magna, vemos ya el jaloneo franco entre los presidentes Putin y Biden, y en medio tienen pues ahorcada a Europa. ¿Por qué? Pues porque Putin esto lo que hizo o inició un conflicto a sabiendas de que ellos eran de los principales productores o exportadores de energéticos, y la verdad es que en medio estaba la Unión Europea, Poncho, por más sanciones que la OTAN y Estados Unidos le pusieron a Rusia, el presidente Putin dijo: a mí me hacen los mandados porque yo soy quien tengo la sartén por el mango, y así fue. Y en ese cartón creo que está muy muy bien ilustrado, Poncho, donde los que verdaderamente estaban sufriendo pues eran los de la comunidad europea en medio de la tensión, ¿no? Correctísimo, Carlitos. Vámonos al mes de abril. Vámonos. El lockdown y todo ¿qué fue? ¿Omicron? ¿Era Omicron? En ese momento todavía era Omicron. Ahí vemos precisamente, ¿no? A los dragones y a los Omicrons cerrando empresas, ¿no? Plantas productivas. Sí, y metiendo a la gente, en vez de se van a su casa a descansar, se vienen a vivir adentro de la fábrica, y de aquí no salen, aquí se bañan, aquí tragan, pero no dejan de producir. Una política muy diferente, como estamos acostumbrados en Occidente. Y bueno, ya se me hacía tarde para que no apareciera este personaje tan personajazo. ¿Recuerdan la película de El Rey León? El Rey León.
El Rey León, ¿no? El Rey León, que presenta a su hijito Simba. Bueno, cuando anuncia Elon Musk la compra de Twitter, lo presenta al mundo y se hace un desmadre, porque antes de que lo comprara, cuando dio el anuncio que lo iba a comprar, se fue la acción altísimo. ¿Cómo subieron? ¿Te acuerdas? Pinche durísimo. Y en el tren del mame, mucha gente compró cuando estaba altísimo y después se desplomó. Holas. Un tuit de este cabrón puede moverte realmente en los mercados, aunque cada vez está tomando un poquito más de mesura, porque hoy en día está descuidando Tesla por estar tan embelesado con su juguetito nuevo que es Twitter, y la acción de Tesla ahorita, al cierre de diciembre, está por los suelos. Sí, recordemos que en abril Poncho apenas era la intentona, ¿no? Recuerden que primero dijo que iba a comprar, fue cuando subió como 20% en un día, después que siempre no, porque según había muchos bots, y después que siempre sí, porque lo iban a demandar, total que sí hizo una rebambaramba ahí con Twitter, ¿no? Después Poncho, en medio de ese caos, se dio la carrera o la elección, la lucha entre el ahora presidente Macron y Le Pen. Entonces podemos verlos ahí retratados en las bicis. Macron le llevaba la delantera un poco, ¿no? En medio de este conflicto ya armado entre Ucrania y Rusia, entre unos precios del gas como nunca y entre una situación de inflación altísima, muy, muy complicada, ¿no? Correcto, Carlitos. Y pues bueno, seguía muy complicado el asunto ya cuando se empezaron a enfrentar los toros, peleándose como tipo Street Fighter. Así es. Jerome Powell, así es. Fatality. Fatality le hizo Jerome. Sí, acabó de llevarnos entre las patas, ¿no, Poncho? Con su política de alza de tasas. Era junto con pegado, como diría mi abuelita. Era un tema de que elevaban las tasas, y no solo era eso, el discurso posterior a la toma de decisiones de elevar las tasas era súper, súper hawkish, y todo el mundo esperaba que mitigara un poquitín. Se nos fue todo el año, pasamos en este periodo justamente de a San Jerome, que lo teníamos con una veladora, le empezamos a poner cuernitos, porque aquí ya nos empezó a caer bien gordo el señor. Le salieron cuernos al diablillo de Jerome Powell. Y entre tanto desmadre, Poncho, vemos que todas las bancas centrales hicieron lo propio. Este cartón retrata una tortuga, que es el Banco Central Europeo, que tardó en reaccionar, ¿no, Poncho? Fue muy criticado ese hecho de que todos ya iban pegándole al alza de tasas y el Banco Central Europeo pensaba que podía controlar la situación sin subir de forma tan agresiva las tasas, ¿no? Por eso lo ponen de tortuga. Primer cuatrimestre se lo aventó prácticamente con la misma tasa, o sea, no lo elevó ni un punto 25 ni nada, pero consideremos que pues también tienen especialistas que decían, si estalla la guerra, si tenemos crisis energéticos, si elevamos ahorita las tasas, ya sabemos que hacia allá va en un mundo normal. Si todo estuviera normal, sí las elevaríamos, pero como estaba el conflicto bélico en puerta, la amenaza de que les iban a cerrar el gas, todo el rollo, entonces fue que fueron un poquito más mesurados, después ya se emparejaron, pero sí, ese cartón refleja justamente eso. Oye, después vendría uno de los fatídicos eventos para el ahora tan golpeado mundo cripto, Poncho. La caída de Terra Luna en un día o en un par de días perdió su valor, llegó a valer 0. Ahí vemos por eso el logo de Terra Luna emulando una pintura de Dalí, porque así se hizo, se derritió de un día para otro, Poncho, no valía nada. Era el principio de una serie de eventos, ya después con FTX de Sam Bankman-Fried y algunos otros personajes, pero digamos que fue el primer bastión en caer. Terra Luna, ¿lo recuerdas? Sí, correcto, y ese cartón estuvo muy interesante, aparte que me gusta mucho la pintura original, que se llama La persistencia de la memoria. Así es. Esto que venía a retratar algo muy canijo. La gente que empezó como a apostarle mucho a Terra Luna decía que a lo largo iba a ser, y que hicieran uso de la memoria, porque a lo largo iba a ser la cripto más exitosa. Y curiosamente estos cabrones de investing.com, usando la palabra de memoria, hacen el cartoon usando la famosa pintura de Salvador Dalí de la persistencia de la memoria, pero pinches relojes derretidos. Sí, muy, muy, muy nice. Y después, Poncho, entre toda tumulto cripto, pues sigue el también diablillo Elon Musk, ¿no? Que ya tenía ahí, pues muy, muy dura la participación en Twitter. Creo que ya fue cuando se concretaba, ¿no? La compra. Y abajo vemos a San Jerome Powell, pues todavía ahí con la inflación a tope, las tasas para arriba, viendo qué hacer en el monitor de Investing. Creo que también es un cartón muy cotorrón, ¿no? Sí, muy, muy bueno. El que sigue también no se queda atrás, porque es la inflación, la política de elevar las tasas, la recesión, que ahí empezaron a jugar con que es cuasi recesión, es una recesión técnica. Es una semi-recesión, es una soft recession, no, soft ni madre. Recession, nada. Ahí vemos al oso de
todo esto, Poncho, comiéndose los peces de precisamente las tecnológicas que estarían por sufrir uno de sus mayores colapsos, ¿no? Ya saben, Meta antes Google, Meta antes Facebook, Alphabet antes Google, y pues se llevó de paso también a Apple, a Amazon y algunas otras, ¿no? Y Apple resistió hasta el final del túnel porque realmente es que nos salvó de muchas jornadas, pero bueno, también vamos a ver que ya en el mes de junio, Carlitos, ya no eran puntos 25, ya era tomar decisiones un poquito más serias, ya era elevar 50 puntos base o 75 puntos base. Ya empezaba a barajarse, incluso hasta subir un punto porcentual entero. Ya estaba drástico, y recordemos que cuando fue este mes de junio, fue que tocamos unos mínimos que no nos hubiéramos imaginado al cierre del Nunca. Entonces ahí está San Jerome Powell, sudoso y dubitativo si darle a los 50 o a los 75 puntos de incremento, Poncho. Después tenemos ahí a la titular del Banco Central tratando de pues barajando, ¿no? Cosas como la inflación y el crecimiento, por eso la vemos ahí como que tratando de malabarear estos dos monstruos, ¿no? Por un lado, la inflación rampante, y por otro lado, el nulo crecimiento. Se las vio negras los compañeros europeos, ¿no, Poncho? Sí, ya. Y estaba recrudeciéndose el conflicto bélico. Llegó un punto justo aquí en el mes de junio que ya hasta dejamos de hablar del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ya era muy repetitivo, quisimos darle otro enfoque, y entonces fue cuando vino la parte más crítica hasta ese punto. Cerramos el primer semestre, ahí vemos a San Jerome Powell cómo se está llevando en ese roller coaster de emociones, se está llevando a todos los toros a la baja, y fue cuando alcanzamos los mínimos del año. Después en octubre tuvimos otros mínimos, pero en ese momento es cuando estábamos en crisis. Así es. Pensábamos que las cosas estaban feas, como dicen por ahí los memes, Poncho. La verdad es que éramos felices y no lo sabíamos. Así es. Ya después, Poncho, para terminar el primer semestre del año. Por cierto, Poncho, tenemos ahí así como tenemos nuestro resumen semanal, Poncho, tenemos nuestro resumen semestral. Ahí lo pueden ver en nuestra biblioteca o videoteca. Y después terminamos el semestre. Como te decía, Terra Luna era la punta del iceberg. Se venía lo que ahora se ha denominado cripto invierno o cripto winter. Ahí podemos ver en ese cartón, Poncho, el Bitcoin cerrado, porque incluso se congelaron varias plataformas de criptoactivos, se cerraron, ¿no? Decíamos que nos recordaban al famosísimo corralito argentino, entonces la gente no pudo sacar su dinero, entonces es lo que se denominó como el inicio del cripto invierno. Por ahí tú lo debes de recordar, tuvimos al buen Paco de Vega, Pacripto, explicándonos más a detalle qué estaba pasando en el mundo cripto, ¿verdad, Poncho? Correcto, mi querido Carlitos, nos vamos al segundo semestre. Después de los mínimos de junio. Viene la crisis, y es cuando dicen, bueno, ¿qué creen? Que esa cuasi recesión resulta que sí es una recesión bastante fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar liquidez de las calles. ¿Para qué? Para quitar poder adquisitivo y quitar demanda de las calles y que comiencen a ceder los precios. Entonces sale acá con la poderosa aspiradora de billetes queriendo retirar liquidez circulante de las calles. Pero pues fue inútil en ese momento. Ya se habían tardado mucho, se pusieron a repartir dinero y no subieron las tasas de la mano. Ahora estaban subiendo las tasas, pero no estaban retirando liquidez. Entonces, de hecho, ese cartón que decías, exactamente, donde veremos a Jerome Powell con la aspiradora de dólares, ¿no? Sí, el famoso tapering para tratar de mitigar de esa forma un poquito la inflación, que ahí ya era un hecho. Después, Poncho, estábamos en sendo problemón. Después, Poncho, fue cuando el poderosísimo dólar, después de haber tirado al oro, al petróleo, a las cripto, acabó con todos y ahora estaba superando al euro, Poncho. Por primera vez en no recuerdo cuántos años, un dólar valía lo mismo, o por algunos días incluso un poquito más que un euro. ¿Te recuerdas esa época? Sí, de hecho fue cuando la creación de la Comunidad Europea, que adoptaron el euro, comenzó debajito del dólar, pero después agarró tal power que estaba siempre por encima. Un peso o 2 pesos, si lo traemos a moneda nacional, 1 peso o 2 pesos siempre te costaba más caro un euro que un dólar. Y ahí alcanzó la paridad. Ay, cabrón, un año de mucho aprendizaje. Así es, y creo que la supremacía del dólar estaba, pues ahí se podía ver, ¿no, Poncho? Correctísimo. Después tenemos a Jerome Powell y a Lagarde. Ese creo que lo usaste tú en una de nuestras madrugadoras. Tenemos ese cartón donde pues ya el Banco Central Europeo al fin decidió a entrarle al subidón de tasas, ¿no? Tenía creo que más de 10 años, Poncho, de no subir la tasa el Banco Central Europeo. ¿Cómo ves? Y justo viene de la mano con el cartón anterior, porque hablábamos de que cuando se crea la Comunidad Europea y adoptan el euro como moneda de toda esa comunidad,
pues agarró tal poder que ni siquiera tenían la necesidad de ir elevando tasas. Pero ahora, pues bienvenidos al mundo real. Empezó la debacle también, el euro perdió poder, se creció el dólar, entonces tuvieron que empezar a subir las tasas. Fue, de verdad, no voy a cansarme de decirlo, fue un año de mucho aprendizaje. Sí, mucho aprendizaje, Poncho, vimos muchas cosas, vimos caer a los activos cripto, ¿no? Que eran la promesa, vimos que el oro tampoco funcionó, vimos caer al petróleo aún con un conflicto armado, fueron cosas muy, muy raras. Bueno, ante tal tumulto y ante tal inflación, Poncho, vemos ahí a unos osos incontrolables, ¿no? De recesión y de inflación, y vemos al comandante Powell ya dándoles macanazos de a 75, dijo, las balas de a 55 ya no me pegan, menos que el Bacardí, entonces ya necesito algo fuerte, ¿no? Un más fuertecito que de 75, ¿no? Correctísimo, Carlitos. Y de la mano de esas subidones de tasas ya de 75, nos vamos a la primera semana de agosto, donde... Ya en agosto. Ya el fuerte impacto de que la subida de tasas le estaba pegando también a todas las empresas, las que conforman los índices para no ir más lejos, que todos los créditos que tenían, pues le salían mucho más caros porque las tasas estaban elevándose seguidito. Entonces, esto vino a traer un fenómeno que se llama la ralentización de la economía. Y con este fenómeno nos fuimos a un punto que teníamos muy alta la inflación, pero estancado el crecimiento. Entonces llegamos al fenómeno que se denomina como estanflación. Cosa que solo muchos de nuestros baronautas, Poncho, solo habían leído en libros de texto acerca de la estanflación, pero ahora ya lo vivieron en carne propia. Y como podemos ver ahí a la maestra, que es el Fondo Monetario, pues le pegó a China, a la zona euro y a los Estados Unidos. Nadie se libró de tremendo cachetadón de la economía. Después, Poncho, vemos que ya en un franco intento, el toro intentó tomar por sorpresa al mercado oso. Esto fue por ahí de agosto, si no mal recuerdo, Poncho, donde ya el toro pues dijo, ahora sí voy a darle un tremendo zapatazo al oso, a ver si ya me deja salir. ¿Te acuerdas también ese cartón? Creo que lo usamos. Sí, de hecho ya es cuando le empezamos a hablar de que no fueran con la finta, porque a veces esos rebotes chiquitos podían confundir mucho a la gente o eran trampas alcistas, cuando realmente no era una tendencia alcista tal cual, sino que son como lo que le llamábamos el rebote de gato muerto. Y así es, exactamente. Que mucha gente empezó a entrar, pero mucha gente digo, no, yo mejor empiezo a vender, y se empezó a hacer una fiesta para todos lados. Por eso en el siguiente cartón vemos tanto a toros como a osos, todos en pachangón, todo el mundo ganaba dependiendo del timing con el que se viera ahí, muy, muy, muy astuto. ¿Y qué fue la decisión que tomó la Fed? Decir, ahora me voy a poner más halcón que nunca. Y el siguiente cartón, ahí vemos a los toros, ver a Jerome Powell, como si fuera una película, Jerome Powell protagonizando The Hawks. De Hitchcock. Sí. Alfred Hitchcock, exactamente, Carlitos. Cual Hitchcock, vemos al pobre toro asediado por los halcones. Recuerden, baronautas, que el tono hawkish es cuando los bancos centrales se ponen como San Jerome a darle duro al alza de tasas. Y es más dovish o paloma cuando van estables o hacia la baja, Poncho. Entonces, ya entrando al mes de septiembre, al mes patrio para nosotros, vemos ahí a San Jerome Powell dándole a la rueda de la fortuna, ahí jugando sus diferentes opciones. La verdad es que creo que solo jugó la de 75, ¿no? Ante un mercado francamente bajista, un mercado oso, y ante una franca recesión, aunque el presidente Biden me regañe, ¿cierto? Sí, correctísimo, y aparte ya no sabían qué hacer, ya prácticamente era, pues tírale a 75 a ver dónde pega, ¿no? Así es, pues ya no hay más. Y por eso es que en el siguiente cartón, Poncho, vemos otra vez a Jerome Powell cargado con sus balas de hasta 100 puntos base, ¿no? Porque ya también se hablaba de que podía haber subido más la tasa, que afortunadamente no ocurrió, pero era la única forma de luchar contra un tremendo oso que parecía ahí dragón, ¿no? Haciendo también una emulación de un videojuego, ¿no? De esos como de Mario Bros o algo así, donde tratas de vencer a un monstruo. Este era el oso de la inflación y del mercado oso. Después, Poncho, volvemos a tener la supremacía del dólar. Podemos ver que el dólar es el fortachón de todos. Incluso el yen le fue su peor racha. ¿Te recuerdas que ese día dijimos, al único que le faltaba trompearse al dólar era el yen, y ya lo hizo? Entonces, ahora sí que el dólar pasó por armas a todos. Yenes, libras, todos escuálidos y devastados, euros. Y el dólar mamadísimo. Así es. Y bueno, de paso también tenemos una cápsula, Poncho, del superpeso, porque si bien el peso no es para nada el dólar,
Por esas fechas, por agosto. Exactamente, fue por esas fechas donde hablamos del superpeso. También vean ese capítulo, no se lo pierdan. Y ya para cerrar el mes de septiembre, Poncho, tenemos a Jerome Powell tomándose un selfie con la bolsa bien muerta. Todos los índices se fueron al carajo. El Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, ¿no? Ahí podemos ver las pérdidas. En ese entonces, Poncho, todavía eran de 20, menos 25 y menos 30. Si supiéramos en ese entonces que íbamos por más, creo que no hubiéramos sufrido tanto, ¿no? Exactamente. Y ya para terminar el año, Poncho, en esta serie de cartoons o de cartones, entramos de lleno a octubre con otra vez el también diablillo Elon Musk. Traía ahí su desmadre con Twitter y bueno, pues ya se hizo cargo formalmente, ¿no? De Twitter. Empezó a hacer una peleadera con los ejecutivos, tanto que una de sus primeras acciones como dueño fue pues correr a todos, ¿no? Correctísimo. Entonces, eso nos lleva también al siguiente cartón, Poncho, donde ya está Jerome Powell por aventarse un buen tiro con los representantes petroleros de la OPEC, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya dijimos, entre las alzas de la Fed y el petróleo, pues ya Vladimir Putin está ahí como entrenador de los petroleros y Biden está de sparring de Jerome Powell. Ese también iba a ser un buen duelo, Poncho, que en el siguiente cartón podemos ver ahí, ¿no? Por una parte el oro y el campeón, pues obviamente fue el super dólar, como ya lo hemos dicho, pues el dólar es el rey, ¿no? Nos guste o no nos guste. Entonces, entre equities y oro, el dólar siguió ganando, ¿cierto? Correctísimo, Carlitos. Y el final de octubre, que hablábamos que en junio creíamos que habíamos logrado máximos, toma la que cerramos octubre. Toma, chango, tu banana. Y los osos de fiesta en lo que se consagró ya como el bear market de lo peorcito que hemos vivido en los últimos años, y están ahí los osos descansando felizmente afuera del New York Stock Exchange. Nos vamos al mes de noviembre, Carlitos, ya en un carro que le quedaba chiquito y era un pago en esa carretera o en ese camino de incrementar las tasas, ya le quedaba todo chiquito y se ve gigante, porque sí es alguien a quien admirar mucho, pero el carrito en el que se conducía ya le quedaba muy, 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 muy chiquito. Ya parecía avalancha de las de mis épocas, Poncho, ya una tablita y nada más. Y pues obviamente el path, la ruta era para arriba. Y en el siguiente cartón los osos seguían trayendo ahí su desmadre, su fiesta, encabezados por... a todas las grandes. Así es, se subieron a las Big Techs, les dijeron, vénganse, vamos a una fiesta. Y moco, se los llevaron hasta la alcantarilla, ¿cierto? Correcto, mi querido Carlitos. Y esto enfrentó a Jerome Powell en el tercer cartón que vemos aquí del mes de noviembre. Ahora sí que, como se dice en el barrio, se tenía que comer un pollito. ¿Qué le hacía más ruido, la inflación o la recesión? Seguían disfrazando que existía una recesión tal cual, pues sabíamos que sí. Seguían con la inflación latente, sabemos que sí. Comenzaron a un poquito estabilizar. Cabe destacar eso, que para estas alturas de noviembre comenzaron a empatar un poquito la expectativa con el dato real de la inflación. Entonces ahí comenzó a equilibrarse un poquitín. Y vino el despido masivo de... Oye, pero ese cartón, Poncho, el pollito que se comió Jerome, es pollito porque no fue pavo. Justamente esa semana fue la de Acción de Gracias, el día del pavo. Y en burla, en lugar de pavo, le pusieron un pollito y dijeron, hay dos sides, o sea, hay dos lo jodido que estaba en ese momento la situación. Así es, dijeron, el acompañamiento del pollito es recesión o inflación. ¿Cuál quieres? ¡Órale! Y eso, como bien dices, ante una situación económica tan mala, tenemos un programa Barnautas especial que trata de los despidos masivos. Creo que es con el maestro Ori, Poncho, ahí lo pueden ver en nuestra biblioteca. Pues vemos que Amazon, Meta y Twitter empezaron a despedir gente a lo desgraciado. ¿Recuerdas? Fue por ahí de noviembre. Sí, fue final de noviembre, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces ya eso nos dejó entrar al mes de diciembre con muy pocas esperanzas de un rally navideño. Por eso es que podemos ver en ese cartón, Poncho, a Jerome Powell, a Christine Lagarde, en fin, comandados por un halcón, porque el rally navideño, al parecer, estaría por cancelarse, ¿no? Correcto, querido Carlitos. De hecho, la última etapa del año ha sido catastrófica, yo diría, porque todos esperábamos el mes de diciembre, porque sabemos que se viene siempre un rally. Así es, una pachanga. Que todos, si nos fue bien en el año, ese rally de fin de año con las acciones y con los índices nos va extraordinario, pero estamos prácticamente a una jornada de terminar el año, el periodo y tan. Yo creo que nos vamos a ahorrar el rally navideño en esta ocasión. Vamos a enfrentar un 2023 complicado, al menos el primer semestre, pero vamos, vuelve a ratificarse que
la estrategia de Warren Buffett de no estar entrando y saliendo del mercado cada semana, es la sino correcta. comprar ahorita y retiro en 10 años, eso es lo que realmente va a funcionar, porque va a haber rebote, claro que va a haber rebote. No en lo inmediato, no, pero pues justo de eso se trata, ¿no? Como dice justo Warren Buffett, la bolsa es un mecanismo en donde el impaciente le paga dinero al paciente. Así es, los que tenemos paciencia nos sentamos muy cómodos en nuestro sillón a esperar los dividendos. Y luego vemos a un Jerome Powell haciéndole al alquimista, Poncho, porque justo en diciembre se comenzó a recuperar el oro. Aunque no lo crean, baronautas, el oro comenzó una alza importante y por eso es que vemos a Powell ahí jugándole al alquimista, pero ya después, en los últimos días del año, vemos a Jerome Powell con el equipo de los osos, es decir, todos los años donde ha habido pues un mercado oso, Poncho, o una recesión, ahí podemos ver 2008 cuando fue la crisis subprime, la más reciente que nuestros baronautas seguro recuerdan, y algunas que tal vez ya no recuerden, ¿no? Como el 2000 y ni se diga el del 73 o la del 29. El 2022 sin duda, Poncho, quedará en el retrato de los osos, ¿cierto? Correctísimo, siempre, yo creo que nunca se nos va a olvidar y en los libros no, jamás va a aparecer este año como el año sí. Donde todo el mundo explotó la burbuja de la inflación porque se pusieron a despilfarrar, todo va como de la mano, va concatenándose. Una burbuja en las tecnológicas, viene el COVID, en vez de que caigan las tecnológicas, adquiere más relevancia el poder de las tecnológicas, porque todos vivimos durante 2 años a través de monitores, hasta nuestra abuelita aprendió a usar el Zoom, la videollamada, todo el mundo nos encerraron, todos contratamos Netflix, Spotify, Amazon Prime, todas las tecnológicas, todo. Pero llegó la cruda realidad y ahorita es lo que estamos pagando en este cierre de 2022, pero no pierdan la fe, queridos baronautas, están en el camino correcto, están viendo este programa, con lo cual ya les ayuda bastantito para que no vayan solos en el largo camino que es aprender de inversiones y de mercados. Nosotros seguimos aprendiendo y nos dedicamos de lleno a esto, y este año aprendimos muchísimo. No nos llenamos los bolsillos, pero aprendimos a lo desgraciado, ¿no? Correcto, mi querido Carlitos, y pues se nos va este 2022, qué bueno. Yo creo que vamos a tener todavía resaca financiera primer semestre del 2023, pero sin problema. Pues a todos ustedes que son baronautas, de entrada, si ya son baronautas, son personas maravillosas y queremos agradecerles en nombre de todo el equipo de Planeta Baro. Se termina el 2022, si arrancaron, qué bueno, si no han arrancado, comiencen a invertir, comiencen a ahorrar, comiencen a cuidar sus finanzas, para eso estamos acá, para tratar de cambiar un poquito ese chip en la mentalidad de todos los baronautas del país, para que ese país sea pues más próspero y que tengamos una vejez muchísimo más digna y pues que queremos baronautas chingones. Eso sí, sigan sintonizándonos todos los lunes, todos los jueves, todos los viernes. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio especial. Sí, fue un repaso muy muy rápido, Poncho, pero creo que a punta de dibujos y de cartones retratamos o resumimos de forma muy rápida y muy práctica todo lo que ocurrió en este año, porque hubo de todo. Hubo invierno cripto, hubo pérdida del oro, se alcanzó a recuperar ahorita, el petróleo cayó, el gas subió a los cielos, hoy está ya muy barato otra vez, por ahí de los entre 4 y 5, bueno, pasó de todo, como dices, y yo les recomiendo, Poncho, que vean una cápsula que tenemos de 3 consejos o 3 tips, mejor dicho, para iniciar el 2023 con todo. Es una serie de 3 tips de menos de un minuto, Poncho, que hicimos tú y yo, y que pueden ver los baronautas. Les tomará una cosa menos de 5 minutos para poder entrar a este 2023 con todo. Démosle la vuelta al 2022, ya vimos en el cartón, ya quedó en las fotos, en los registros, como un año jodido, al mismo nivel del 2008, del 2000, de las subprime, de las burbujas.com. Entonces ya eso ya no lo podemos mover, Poncho. Quedan quedan horas, minutos para que acabe el año, depende a qué hora nos estén viendo. Ya el 2022 queda como un año muy jodido, pero siempre podemos arrancar el 2023 con todo, ¿verdad? Correctísimo, y aparte de eso que lo vemos como muy jodido, después cuando vayan desarrollando ese callo financiero, queridos baronautas, van a ver que si ahorita el mercado se encuentra en rojo, no es para que se alarmen, al contrario, es una oportunidad excelente para abrir posiciones y entrar justo ahorita en el mercado y aprovechar el tipo de cambio que está tan bonito en estas alturas del partido. Yo creo que es un muy buen momento para que se arranquen, comiencen con algún fondito de inversión, que comiencen a comprar sus primeras acciones. Si están muy temerosos, pues comiencen a meter a la renta fija. Los CETES están dando un muy buen 9, 9.5, 10 en esta etapa del año. No, más, 10, casi 10, 11. 10.5, sí. Entonces, pues hay opciones, solo es cuestión de que quieran forjar su patrimonio, porque pues su dinerito en el banco no les va a dar más que ni madre, les daría lo mismo que si lo tuvieran abajo del colchón.
Así es, recuerden que el banco se fondea de ustedes y lo presta a otras personas con un spread o diferencial altísimo. Entonces dejen de hacer rico al banco y mejor ocúpense de ustedes mismos, Poncho. Y pues ahora, ¿cómo ves, Carlitos? ¿Unos qubits o qué onda? Sí, pues yo aquí ya tengo la mía, mira, ya voy por un refil porque hablar de tanto del año ya me dio sed, me trajo muchos recuerdos este programa, Poncho, de la expectativa con que iniciamos 2022, todos los tumultos, los sobresaltos, pensamos que podríamos todavía salvar el año, todavía por ahí, acuérdate, en el cartón que veíamos a los toros de vuelta, ¿recuerdas? Por ahí de octubre, noviembre decíamos, a lo mejor todavía tenemos, ¿no? De consuelo el rally navideño. Toma la Barbón, no tuvimos más que nada, pero bueno, así es esto, pues como dices, ¿no? No es estar cascándole, estar jugándole, sino adoptar una posición pues más estructurada, ¿no? Más definida, una estrategia bien hecha, porque lo peor que podemos hacer, como bien lo dijiste, es estar entrando y saliendo, porque normalmente, como también ya lo dijiste, entras con el miedo psicológico, o más bien con la euforia de la psicología de las masas, y te sales con el miedo, entonces normalmente lo que haces es perder tu dinero. Entonces, bueno, pues ahí está, Poncho, creo que fue un muy, muy buen programa, un cierre. Me gustó mucho que a punta de dibujos les diéramos a los baranautas en cosa de ¿qué te gusta? Media hora, 35, 40 minutos, una dosis intensiva de lo que fue el año. Creo que podríamos encapsular esto, mandarlo al espacio y el que lo vea va a decir, qué año tan de la chingada, pero qué bien lo explicaron estos compas. Súper, pues muchas gracias, Carlitos. Gracias a ti, Poncho, por haberte tomado desvelado, sin sueño, pero aquí al pie del cañón, hasta el último minuto de 2022. Feliz año, Baronautas, y pues nos vemos muy pronto, ¿no? Con la segunda temporada. Correctísimo, Carlitos, ya tenemos algo preparadito, pero ahí se viene la segunda temporada. Nos vamos a festejar el año nuevo, pero vamos a recargar pilas para llegar con toda la actitud y aventarnos un 2023 de fábula. Así es, vamos a embriagarnos, a comer un poco de bacalao o lo que ustedes prefieran y nos vemos el año que entra. Ya estás. Salud, Poncho. Salud, un cafecito, queridos baranautas. Pórtense lo peor que puedan, que se vale el día de hoy. Así es. Feliz año. Adiós. Bye, bye.